Bienvenidos a nuestro estudio de los libros de Primera y Segunda de Reyes. En esta lección queremos presentar un conflicto que se encuentra en estos libros, Reyes contra Profetas. En Primera y Segunda de Reyes leemos la inspiradora historia de lo que le sucede a los israelitas desde la muerte del rey David hasta el último exilio del pueblo israelita en Babilonia. El concepto del reino de Dios es esencial a lo largo de la Biblia. Sin embargo, los libros de Samuel y Reyes presentan el reino de Dios revelando el trabajo de Yahvé en el mundo a través de la nación de Israel, mientras estaban bajo el dominio de diferentes reyes. El reino de Dios nunca se estableció por completo a través de estos reyes terrenales. Dios utiliza a los profetas para trabajar con los reyes e incluso en contra de ellos en ocasiones. Cuando decimos el reino de Dios, simplemente estamos hablando del reinado de Dios sobre un territorio, incluso si ese territorio es el corazón humano. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, Dios expresa su dominio a través del pueblo de Israel. Si los hijos de Israel aceptan ese acuerdo y viven como miembros del reino de Dios, entonces ese reino se convierte en un reino nacional y geográfico en la tierra. Dios promete en Éxodo 19, 5, 6, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Durante siglos, Dios levanta cautivadores y proféticos jueces para liderar al pueblo de Israel, mientras intentan cumplir las leyes que les fueron dadas a través de Moisés. Debido a la tendencia de los israelitas a apartarse rápidamente de Dios, atraviesan ciclos de sufrimiento bajo este sistema de líderes. El pueblo se comporta bien mientras estos jueces están vivos, pero fácilmente flaquean cuando ellos mueren. Sin embargo, en 1 de Samuel 8, las cosas toman un giro drástico. Cuando el profeta Samuel envejece y sus hijos demuestran que no son aptos para reemplazarlo, los ancianos de Israel exigen un nuevo sistema de reyes. Parece tonto en realidad, porque un cambio de sistemas arreglaría sus problemas cuando esos problemas están enraizados en sus corazones? ¿Y por qué creen que tendrían mejor suerte con reyes que con jueces? Sí, parece absurdo, pero aún así, esto es lo que deciden. En Deuteronomio 17, Dios dice que algún día exigirán reyes y que Él lo permitirá, a pesar de saber que no es lo mejor para ellos. También proporciona claves para el éxito de esos futuros reyes, tratando de arraigar sus corazones en su santa palabra. Desafortunadamente descubriremos que pocos de estos reyes terminan siguiendo el camino que Dios les traza. Samuel advierte al pueblo sobre las consecuencias de tener reyes, sabiendo lo complicadas que serán las dinámicas de poder. Pero el pueblo de Israel insiste en que ellos saben lo que es mejor. A lo largo de los siglos tienen reyes malos y reyes buenos, pero en su mayoría tienen reyes malos. No pasa mucho tiempo antes de que las cosas comiencen a desmoronarse. Después de las muertes de solo 3 reyes, Saúl, David y Salomón, Israel se divide en 2. La opresión de los reyes de la que Samuel advierte se vuelve tan intensa que la mayoría de las tribus de Israel se separan de la casa de David para formar su propia nación, el reino del norte de Israel. Aquellos en el sur permanecen leales a los hijos de David y al templo en Jerusalén, convirtiéndose en el reino del sur de Judá. Después de esto, no siempre está claro cuando las escrituras usan el nombre Israel, si los autores se refieren al reino del norte de Israel o si se refieren a todos los israelitas de ambos reinos. Puedes ver cómo esto puede ser complicado de interpretar. Primera y Segunda de Reyes relatan la historia de los reyes de Judá y los reyes de Israel hasta que ambos grupos son exiliados por una nación enemiga. Este exilio ocurre porque su rebelión contra el Señor alcanza un punto crítico. El reino del norte, tristemente, nunca tiene un solo rey justo y es exiliado en Asiria en el año 722 a.C. El reino del sur, que tiene reyes justos, reyes malvados y todo lo intermedio, permanece como nación por un poco más de tiempo. No es hasta el año 586 a.C. que caen ante el imperio babilónico. Podríamos decirle a los libros de Primera y Segunda de Reyes, el ascenso y caída de la nación hebrea, ya que sería un título muy apropiado. Si solo nos enfocamos en los reyes y su comportamiento, es fácil perder de vista el panorama general. La realidad es esta: Dios está en control.
Él está llevando a cabo su plan, incluso en medio de esta destrucción. Es importante entender que la historia de Dios no comienza ni termina con estos reyes. Dios ha estado trabajando todo este tiempo y continúa trabajando entre su pueblo a través de sus profetas. ¿Quiénes son exactamente los profetas? Bueno, los profetas son personas que hablan en nombre de Dios y desde Dios. Moisés, según Números 12, fue un poderoso profeta. Algunos lo han llamado un profeta teocrático, lo que significa que gobierna en el nombre de Dios o para Dios. Este es el tipo de líder prometido en Deuteronomio 18, aquel que surgirá para guiar a Israel más cerca del Mesías prometido que vendrá. El profeta teocrático también responsabiliza a la nación de su pacto con Yahvé. Moisés lo hace escribiendo sobre el pasado de Israel para que puedan conocer sus orígenes y misión. Moisés también mira hacia su futuro para que el plan de Dios pueda ser revelado. Luego, basado en el plan pasado y futuro de Dios, el profeta teocrático muestra a los israelitas cómo vivir en el presente como pueblo de Dios. Veamos un par de estas increíbles figuras de los libros de Primera y Segunda de Reyes. En Primera de Reyes 22, los reyes del reino del norte y del reino del sur se unen para luchar contra un enemigo común, el rey de Israel, Acab. Es corrupto y malvado. El rey de Judá, Josafat, es justo. Probablemente puedas adivinar que esto no termina bien para nadie. Antes de que comience la batalla, Josafat le pregunta a Acab: ¿has consultado a los profetas? En otras palabras, está preguntando: ¿qué tiene que decir Dios al respecto? Acab responde: ¿quieres profetas? No hay problema, tengo cientos de ellos. Sin embargo, había un problema. Los profetas de Acab no son los profetas de Dios, y lo único que hacen es decirle a Acab lo que él quiere escuchar en cualquier situación. Están pronunciando falsas promesas y no la verdad de Dios. En este caso, prometen la victoria. Sin embargo, Josafat sigue presionando y le pregunta a Acab: ¿tienes algún profeta de Yahvé por aquí? Acab admite que hay un hombre, pero dice que lo odia porque nunca dice nada bueno sobre él. Aún así, Josafat insiste en hablar con este profeta, por lo que Acab manda a llamar a Micaías. Cuando los hombres del rey llevan a Micaías, le dicen que todos están profetizando la victoria y que él debería seguirles la corriente. Sin embargo, Micaías responde como un verdadero profeta de Dios, diciendo en Primera de Reyes 22:14: «Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré». Un verdadero profeta habla en nombre de Dios sin importar el costo personal. Él habla siempre la verdad. Cuando Micaías llega, Acab pregunta: «Bueno, Micaías, ¿deberíamos luchar contra los sirios?». Micaías se burla de Acab en su respuesta, diciendo: «Claro, tendrás una gran victoria». Después de reprenderlo por ser irrespetuoso, Acab exige una respuesta real. Micaías responde en el versículo 17: «He visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz». A pesar de la ira de Acab, Micaías apenas está empezando. Lo que dice a continuación son algunas de las palabras proféticas más notables de toda la Escritura. Micaías dice esto en los versículos 19 al 23. «Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda». Entonces el Señor preguntó: «¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad?». Y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera. Entonces salió un espíritu, se puso delante del Señor y dijo: «Yo lo induciré». El Señor le preguntó: «¿De qué manera?». Y él le respondió: «Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». Y el Señor dijo: «Tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así». Ahora pues, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, porque el Señor ha decretado el mal con respecto a ti. Después de esto, el líder de los profetas de Acab golpea a Micaías en la cara, y Acab ordena en el versículo 27: «Toma a Micaías, pongan a este en la cárcel y manténganlo con una escasa ración de pan y agua, hasta que yo llegue en paz». Micaías audazmente dice en el versículo 28: «Si logras volver en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí». La profecía de Micaías se cumple cuando Acab, disfrazado en la batalla, es golpeado al azar por una flecha sin dirección.
Lo que Micaías había hablado en nombre de Dios es realmente verdad. Dirijámonos ahora a uno de los muchos incidentes poderosos que leemos en la vida del gran profeta Elías. En Primera de Reyes 18, Elías desafía a los profetas de Baal a una especie de duelo en la cima de la montaña de Baal, el monte Carmelo. Elías hace este desafío frente al pueblo, diciendo en los versículos 23 y 24: «Denos pues 2 toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios». Elías está diciendo: sé que mi Dios puede crear fuego de la nada, pero tu falso Dios Baal no puede. Después de que los profetas de Baal despedazan sus bueyes, comienzan a orar, volviéndose cada vez más intensos. Realizan todo tipo de trucos o acrobacias durante horas para llamar la atención de Baal. Incluso llegan a cortarse con espadas. Después de un tiempo, Elías comienza a burlarse de ellos. A medida que llega la noche, finalmente se rinden. Entonces, Elías toma su turno. Hace varias cosas para prepararse para el fracaso, o eso parece. Primero construye su altar con piedras y madera, y ahoga sus bueyes con agua, llenando incluso una zanja que cavó alrededor del altar. Luego, Elías hace una oración sencilla en los versículos 36 y 37. «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos». Fuego desciende del cielo y consume el sacrificio. Toda el agua en la zanja se evapora y la madera y las piedras se convierten en polvo. El pueblo hebreo cae de rodillas y exclama: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Luego Elías ordena al pueblo que mate a los profetas de Baal y los masacran a todos. Para terminar, pregúntate a ti mismo si eres parte del reino de Dios. ¿Te has sometido al gobierno de Dios en tu corazón o te has convertido en enemigo de Dios al resistirlo para poder gobernar tu propia vida? ¿Deseas hacer la voluntad de Dios o persigues tus propios deseos? ¿Eres como muchos de los reyes de Israel y Judá que buscaron su propio poder y riqueza, o eres como los reyes y profetas justos que se arrodillaron ante Yahvé, dedicando sus vidas al servicio de Dios? No se nos promete que servir a Dios haga nuestra vida fácil, solo que será auténtica y llena de gozo y una paz inexplicable. Yahvé es el único Dios verdadero y caminar en su camino vale la pena a pesar de los desafíos que presenta. Declara junto con el pueblo de Israel hoy: el Señor es Dios.